lo que es el examen, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, porque vamos a empezar a repasar estos conocimientos, vamos a entender ciertos temas y queremos que seas tú quien dirija todo esto, ¿no? Te agradecemos siempre tu presencia en el santo nombre de tu amado Jesús. Amén. Bien, doctores, dentro del examen, que fueron 30, yo observé un pequeño detalle, ¿ya? Muchos van a morir en el examen real, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos se confían en el tiempo. Si ustedes calculaban, eran 30 preguntas por 1.2 minutos por pregunta, ¿cuánto tiempo debía haber demorado el examen real? ¿Cuánto? Si son 30 preguntas a 1.2, sale 36 minutos. Y nosotros les hemos dado 45 minutos, ¿ya? Entonces ha habido 9 minutos de extra más. Cuando yo vi que ya llegaron los 36 minutos, comencé a ver cómo estaba resolviendo y a varios les faltaban preguntas. O sea, ni siquiera habían terminado el examen. O sea, si fuese un examen real, no hubiesen acabado el examen y hubiesen entrado en estrés, ¿sí? Y eso les va a pasar. Cuando vean que todavía no avanzan y se van a dar cuenta que ya falta poco tiempo para que acabe el examen, o entran en estrés y comienzan a avanzar rápidamente y ahí esas preguntas las van a perder, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que cuando den el examen, termínenlo en el tiempo que salga multiplicando por 1.2, ¿sí? Si hay 40 preguntas, tendrían que terminarlo más o menos en 48 minutos, ¿ya? Ahora, doctores, les vuelvo a recalcar otra cosa. No tienen que acabarlo en 1.2, es decir, no deberían haberlo acabado en 36 minutos este examen. Dice que ustedes tienen que responder cada pregunta en 1 minuto. Es decir, el examen deberían haberlo terminado ¿en qué tiempo? En 30 minutos. Y doctor, ¿por qué tengo que acabarlo en 30 minutos? Porque les va a quedar 15 minutos para que puedan repasar aquellas preguntas que les generaron mucha duda. ¿Sí? Yo les comento, por ejemplo, no sé si a ustedes les logre pasar, pero les quiero contar mi experiencia cuando yo di el examen de recientado, ¿ya? No me fue mal. Más o menos mi puntaje fue casi 85, que equivale a un 17 de nota. Y lo curioso, doctores, es que yo cambié mi método. No estudié, solo cambié mi método y mi puntaje subió bastante. Fue mi método de cómo responder la pregunta en el momento del estrés. Y cuando descubrí un truco, me di cuenta que podía hacerlo mejor. Sucede, doctores, que cuando yo empecé a dar exámenes, primero me ganaba el tiempo. Factor que me iba en contra. Cuando descubrí cómo manejar esto, doctores, terminas el examen antes, ya sabes cuál es tu nota, ya sabes, ni siquiera necesitas que tengas las claves, tú ya sabes que has aprobado el examen. Y segundo, volteas el examen y dices, ya lo terminé. ¿Sí? Doctor, ¿y cómo se logra eso? Les comento. Yo tengo un método más o menos que yo he visto que algunos lo aplican, que es el siguiente. Cuando ustedes dan el examen, den un vistazo rápido. ¿Cuántas preguntas son? ¿Cuántas preguntas complejas se tienen? ¿Y cuántas preguntas cortas se tienen? Así rápidamente. Y doctores, yo cuando di este examen, no les voy a mentir, yo ya sabía que ya tenía por lo menos el 80% de preguntas acertadas. O sea, ya sabía que estaban correctas. Doctor, ¿y cómo sabía que estaban correctas? Porque cuando tú ya sabes un tema, tú ya sabes que esa es la respuesta correcta y no la dudas, ¿sí? Entonces, agarran ustedes en su examen y marquen las preguntas que ustedes están 100% seguras de que esa es la respuesta. Y analicen su examen. ¿Cuándo hacemos ese análisis? En esos 15 minutos que les va a quedar. No sé si me dejo entender. El examen tenían que darlo por 5 minutos, pero cada pregunta deberían hacerlo ustedes, doctores, en 1 minuto. ¿Estamos de acuerdo? Eso equivale a 30 minutos. ¿Cuánto les debería quedar? 15. ¿Qué es lo que se hace en ese tiempo? Se aplica lo siguiente. Yo agarro y comienzo a analizar mis preguntas. Doctores, hagan esto y no sé si les sirva el ejemplo, pero analicen sus preguntas y digan, de todas estas 30 preguntas, ¿cuántas preguntas realmente estoy convencido que es la respuesta correcta? Ustedes van contando cuántas preguntas consideran que son su respuesta correcta.
Doctores, si ustedes consideran que de las 30, 15 son respuestas correctas, no están bien. Si ustedes consideran de que estas 30 preguntas, 20 preguntas son correctas, están yendo por buen camino. Porque ya tienen más o menos una nota de cuánto. Si tienen 20 de 30, ¿cuánto sería más o menos su nota? Un 3, por lo menos ya aprobaron, ¿sí? O sea, su objetivo, doctores, es que tengan, al momento del examen, no necesitan tener claves, sino ya ustedes están convencidos de que ya tienen 20 preguntas seguras porque esa es su respuesta, ¿sí? Doctor, cada vez que veo el examen, solamente yo estoy seguro de 10 preguntas correctas. Eso es un termómetro que le está diciendo a ustedes que todavía no están listos, ¿ya? Doctor, ya tengo 15 preguntas correctas en mi examen. Ya, estamos avanzando. Doctor, tengo 20 preguntas correctas. Yo estoy seguro que no me he equivocado. Tengo 20 seguros. ¿Qué hacemos en esos 15 minutos que quedan? ¿Te quedan cuántas? Te quedan 10. El objetivo es que de esas 10 definas cuál no sabes absolutamente nada. ¿Ya? No, cuando tú identifiques que no sabes nada, no las resuelvas. No pierdas, no las sabes, no pierdas tu tiempo. De esas 10 que queden, digamos, agarren y seleccionen las que más o menos consideran ustedes que sí la podrían responder, ¿sí? A esas que más o menos podrían responder, dedíquenle el tiempo necesario para que puedan resolver esos 15 minutos y volver esas preguntas dudosas en aciertos. O sea, si ya tenían 20, por lo menos lleguen a 23 o 24, ¿sí? Y doctor, y esas 6 que quedan, que por cierto, doctor, no sé si están bien, pues ahí aplico yo el otro método que se llama responder preguntas sin saber. Entonces ahí tiene que jugar con variables de la pregunta y con variables de las preguntas, o sea, de las respuestas, y hay juegos de variables que pueden jugar sin saber y apliquen esas técnicas y esas 6 por lo menos recuperen unas 3. O sea, quiere decir que 3 probablemente vas a fallar y ahí llegaste a un objetivo de tener por lo menos ustedes 27 preguntas correctas. Y si tienen 27, tienen una nota promedio más o menos 18. Este método, doctores, lo hemos desarrollado con varios compañeros y sí funciona, ¿no? Tanto así que yo ya sabía que tenía más de 80 puntajes, por ejemplo, pero quería saber hasta cuánto más iba a llegar. Y mi compañero también sabía que tenía 85 y él quería saber si podía llegar hasta 88 en base a 100. Entonces, uno es métodos, ¿sí? Es tiempos, es saber cómo. No sé si se han dado cuenta, lo que hemos hecho nosotros en el examen ya no es estudiar, sino es jugar con el tiempo, ¿sí? Jugar con el tiempo. Entonces, doctores, ese entrenamiento lo hacíamos nosotros con exámenes. Nos imprimíamos exámenes y comenzamos a practicar con reloj. Y llegado un momento, doctores, los resultados se dieron. Entonces, es así. Es como cuando vas al gimnasio, no esperes que vas una sola vez y ya vas a sacar masa muscular. Tienes que entrenarte, ¿no? Entonces, para el siguiente examen, yo les aconsejo, doctores, que terminen su examen. No les estoy diciendo que lo hagan, los que crean que ya están más o menos listos, háganlo en 1 minuto por pregunta, ¿sí? 1 minuto por pregunta. Igual van a tener sus 1.4 minutos, o sea, no significa que no tienen tiempo. 1 minuto por pregunta, termínenlo. Y cuando termine el examen, en ese tiempo, háganse la siguiente pregunta: de todas mis preguntas que han venido en el examen, ¿cuántas realmente estoy seguro que son correctas? ¿Sí? Saquen su porcentaje. Doctor, solo sé 10. Entonces te estás diciendo a ti mismo, no estás seguro de lo que estás llenando en el examen y tus conocimientos todavía no están completos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les aconsejo que hagan esa práctica en el siguiente examen. Y cuando yo les voy a dar los tiempos, doctores, ya pasó 30 minutos, los que terminaron, revisen su examen. Los que no, sigan igual, al final es el tiempo de ustedes. Y cuando les diga falten 5 minutos, doctores, ya aseguren sus preguntas. ¿Sí? Listo, doctores, entonces vamos a desarrollar las preguntas. Y bueno, no estuvieron difíciles, dio buenas notas. A ver, la primera pregunta que se les hizo dice: un varón de 68 años de edad con antecedente de hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca es hospitalizado por neumonía grave, ¿sí? Dice que las peores enfermedades son donde se compromete corazón y pulmón, ¿ya? Porque, a ver, el pulmón necesita de la irrigación que te da el corazón y el corazón necesita de la oxigenación que te da el pulmón.
Lo mismo pasa con el riñón corazón. El corazón necesita del flujo que le va a dar el riñón, ¿la? Y el corazón también le da perfusión al riñón, ¿sí? Entonces, cuando les pongan un caso clínico donde les pongan hipertensión, insuficiencia cardíaca y les ponen neumonía, acá le están poniendo una situación bastante caótica. A las 24 horas presenta una presión de ¿cuánto? 80-40, es lo que se esperaba. Vuelvo a repetir, cuando ustedes tengan cuadros de combinación corazón-pulmón o corazón-riñón, lo más probable es que va a colapsar este paciente y el caso clínico siempre va a venir con presiones bajas, como en este caso, 80/40. Se va a activar, ustedes entienden ahí, ustedes traten de ser como una historia. Entonces, si ha bajado la presión, se va a activar el sistema renina y por tal motivo va a ser taquicardia. El sistema simpático también, va a ser taquicardia, el sistema renina también se va a activar. Y te les da un dato. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos nosotros la gráfica de frío, caliente, seco y húmedo? ¿Se acuerdan? Ya. En este caso le está dando que las extremidades están calientes, ¿sí? Entonces, por ese lado es caliente, no es frío. Nos falta definir si está seco o está húmedo, ¿no? La presión venosa central, ¿qué dice? Está baja y el lactato está elevada. Les pone como fracción de eyección ¿cuánto? 55. Normal, disminuida, 55. Eso sí ya deben saber, ¿eh? Ustedes ya son semiólogos, son fisiopatólogos. ¿Cuánto es lo normal? Más de 40, 50. ¿Cuánto era lo normal? Cuando hablas de fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuido, menos de Primero disminuido es de 40 y disminuido es menos de 40. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Eso hemos hecho, nosotros. ¿Cuánto era el valor normal? Había dos términos, ¿no? Cuando es menos de 40, el otro más de 50. Si es más de 50, con fracción de eyección conservada y disminuida cuando es menos de 40. Y de 40 a 50 era un término medio, que podría ser mixto, ¿sí? En este caso está conservada. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico predominante? ¿Qué predomina aquí? Disminución de la contractilidad miocárdica. ¿Qué les parece? El corazón ha disminuido su fuerza. Disminución del retorno venoso por obstrucción mecánica. Activación insuficiente del sistema simpático. Vasodilatación sistémica mediada por óxido nítrico. ¿Cuál es su respuesta, doctores? ¿Por qué le levanten la mano? ¿Quién quiere? Ustedes ya han hecho el examen, que ya más o menos. Vamos a los primeros de cada fila, vamos a preguntarles. Porque tiene síntomas de sepsis. ¿Ya? Una mencionado que tiene un poco ya de la neumonía, se entiende que hay exceso de óxido nítrico, ¿no? ¿Ya? Se produce vasodilatación. Eso le está complicando. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico predominante? A ver, el corazón, su fuerza de contracción, ¿hay disminución de la contractilidad miocárdica? ¿Por qué consideran ustedes que la fuerza del corazón no está disminuida? Ya, muy bien. Ahí se apoyan con la fracción de eyección. Como la fracción de eyección está conservada, les está diciendo que la fuerza de contracción del miocardio es óptima, por lo menos hasta este momento, ¿sí? Recuerden que la fracción de eyección puede cambiar en el transcurso de las horas, no es que sea algo fijo. Listo. Disminución del retorno venoso por obstrucción mecánica. ¿Cuándo sería obstrucción mecánica? Taponamiento cardíaco. Ya. ¿Cuándo disminuye el retorno venoso, doctores?
más de 20 semanas está supina mucho tiempo. ¿Ya qué es el retorno venoso? La cantidad de sangre que llega por las venas a las aurículas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Principalmente el lado derecho, ¿no? La cava inferior y la cava superior le lleva sangre, que es el retorno venoso. Y en este caso le está diciendo que hay disminución de retorno venoso por obstrucción mecánica. En este caso tendría que haber algo que obstruya ese retorno, ¿no? Puede ser, no sé, una obstrucción a grandes vasos, una trombosis venosa, ¿no? Que cierre y haga que no retorne. Pero en este caso el dato no les está dando ninguna información que pueda darles relevancia al cuadro obstructivo. Activación insuficiente del sistema simpático. Yo considero que no, ¿no? Porque está haciendo taquicardia, ¿no? Y considero que ahí sí, doctores, por lo menos está funcionando, si no, no haría 118 latidos por minuto. Pero acá hay algún dato que le dan, dice vasodilatación sistémica medida por óxido nítrico. Si ustedes se dan cuenta, la presión arterial ha caído. Y cuando la presión venosa central baja, ¿qué significa eso? O sea, este es un concepto que yo manejo mucho en el hospital. Claro, cuando ustedes tienen un shock distributivo, el contenido no va a modificarse. ¿Qué es lo que se modifica? Lo que va a contener, es decir, todos los vasos sanguíneos se comienzan a dilatar, toditos. Hace una vasodilatación. Y como hace una vasodilatación sistémica, ¿qué va a pasar con la presión? Va a caer. Pero el contenido plasmático es el mismo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es el mismo, o sea, no se modifica. Por tal motivo, si yo dilato, yo voy a dilatar los vasos, ¿qué va a pasar con el retorno venoso? Va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con la presión venosa? También va a bajar. Eso explicaría por qué tu presión venosa central está baja. Porque todos los vasos sanguíneos han vasodilatado. Y como ha habido vasodilatación sistémica, alguien tiene que causar esa vasodilatación. ¿Y quién es? El óxido nítrico. ¿Sí? Por eso es que cuando llega un paciente con shock, este es un shock distributivo más conocido dentro de su rama como un shock séptico. ¿Sí? ¿Qué sucede con el shock séptico? El cuerpo, que hay un sistema simpático que tiene que hacer vasoconstricción periférica, un sistema renina-angiotensina aldosterona con angiotensina 2 que tendría que hacer una vasoconstricción periférica, ya llega una fase de agotamiento y quien va a entrar ahí es el óxido nítrico y se vasodilata y el paciente hace shock. ¿Sí? Doctor, y es simpático y el angiotensina 2 ya colapsó, ¿no? Ya no funciona. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Le metemos volumen para poder llenar un poquito los vasos y le metemos, si no, inotrópicos. Norepinefrina, por si acaso, doctores, es el inotrópico de elección. ¿Ya? Si les hacen una pregunta y le dicen, ¿cuál fármaco deberíamos poner en este caso? Norepinefrina. No dopamina ni dobutamina, por si acaso. ¿Ya? Norepinefrina. ¿Ya? Otras literaturas mencionan que si no responde a norepinefrina, pues se puede usar vasopresina. ¿Ya? Pero primero siempre norepinefrina. ¿Ya? Entonces la respuesta, doctores, ahí es la D. ¿Cuántos marcaron la D? Ya cada quien más o menos ya conoce. ¿Ya? Vamos con la pregunta número... ¿Sí? ¿Está claro? ¿O sí? Para que no quede duda. Si tiene alguna duda, doctores, levanten la mano y lo desarrollamos. La pregunta 2 básicamente les dice: paciente de 45 años sometido a resección bilateral de los cuerpos carotídeos por tumor. O sea, ya no hay cuerpos carotídeos, ¿ya? Semanas después presenta crisis hipertensivas intermitentes y episodios de hipotensión. ¿Qué mecanismo explica este fenómeno? Ya. Hiperactividad vagal. ¿Por qué no? Doctores, ¿saben cuándo van a estar seguros que la respuesta es correcta? Cuando ustedes puedan descifrar todas las alternativas. Normalmente lo que hacen, yo soy estudiante, tú dices, esta creo que es porque es la más que me convence. Pero no es que estés 100% segura de que esa es, sino que tu intuición y tú la marcas, ¿no? Y al final no había sido esa, era la otra. Y tú dices, o la cambian la respuesta, ¿no? Y usted dice, pero ¿por qué la cambié? ¿Sí? Doctores,
jamás deberían cambiar las respuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que al marcarla, tú ya has razonado y estás marcando una que es correcta. Y si no estás seguro, no la marques, déjala ahí y ponle un símbolo de que es una pregunta de dudas. Por eso les decía, al comienzo ustedes deben saber cuáles sí están seguros y no van a cambiar nada, ¿ya? Bien, doctores, ¿qué mecanismo explica este fenómeno? ¿Por qué este paciente hace presiones altas y hace hipotensión? ¿Quién se encarga de controlar la presión? ¿Qué función tienen los cuerpos carotídeos? A ver, vamos a invitar, ya que les gusta hablar, estaba escuchando ahí que hablan y hablan. Vamos a invitar, a ver, ¿qué fila? Acá adelante. Dime un número. El 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doctor, ¿qué función cumplen los cuerpos carotídeos? Y como fila ustedes pueden ayudar. ¿Ya? Claro, básicamente las variaciones de presión, sí, las va a detectar y los va a enviar ¿a dónde? Al centro agudo que se encuentra en el bulbo raquídeo, ¿ya? Específicamente a nivel de ya, a ver, les digo una cosa, doctores, recuerden que mi barorreceptor puede estar presente, pero de repente está fallando y no sensa adecuadamente, ¿sí? Y ahí te puede dar un ortostatismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo puedo tener, ustedes han visto a esos pacientes que hacen ortostatismos, están caminando y de repente la vista se les pone negro y se caen, se levantan y ya pasó. Sucede que puede pasar dos cosas, y eso quiero que lo resuelven así. O su centro regulador no funciona bien, ¿sí? No funciona bien, o están perdiendo contenido vascular. Repito, su centro regulador no funciona bien o están perdiendo vascularidad. Por ejemplo, yo tengo un paciente que viene por hemorragia digestiva, ¿sí? Está perdiendo volumen, pero mi sistema simpático genera taquicardia, mi sistema angiotensina 2 genera aumento de la presión y me mantengo estable. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Y mantengo la presión, pero va a llegar un momento que mi vascular ya no va a ser suficiente y colapso y me caigo, me desmayo, me echo, mejora mi presión y otra vez me puedo parar, ¿sí? Esa es cuestión de contenido, pero en este caso te está diciendo del barorreceptor, es decir, hay buen contenido, pero el barorreceptor ha perdido la capacidad, o en este caso se lo han sacado, de diferenciar cuando está alto o cuando está baja la presión. En este caso, doctores, este paciente fue sometido y básicamente comienza a hacer crisis hipertensivas y también cuadros de hipotensión. El vago, ¿cuál es la función del vago? Parasimpático. Y como parasimpático, ¿qué hace a nivel cardíaco? Disminuye. Básicamente el efecto es una hiperactividad vagal, sería bradicardia con cuadros de hipotensión. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta atrás? Creo que levantó la mano por ahí. Pérdida de amortiguación barorreceptora, ¿qué les parece? Claro, básicamente podría ser esa la respuesta. Exceso de angiotensina 2. El exceso de angiotensina 2 te podría explicar la hipertensión, ¿sí? Pero no te explica la hipotensión. Así es que ahí no creo que lo hayan marcado. Disminución del gasto cardíaco basal. Cuando les hablan del gasto cardíaco basal, lo que le está diciendo, doctores, es de que la persona está perdiendo volumen. Claro, si está perdiendo volumen, va a bajar el gasto cardíaco. Acá no les ha dado el dato de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Y segundo, la resistencia vascular periférica tampoco no es un dato que les esté dando. Entonces, normalmente el gasto cardíaco en estos pacientes se mantiene casi constante. El problema es el barorreceptor, ¿sí? Ahora, si ustedes lo querían enfocar, le han quitado los carotídeos y los carotídeos son barorreceptores. Entonces, no lo quieran desear mucho, carotídeo, barorreceptor, la respuesta es la B.
Que creo que muchos han hecho eso. Ya está. Pregunta 3. Paciente masculina de 25 años con herida penetrante en tórax. Ya está. Presenta presión 80-50, frecuencia cardíaca 120, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados. ¿Cuál es el mecanismo hemodinámico principal responsable de la disminución del gasto cardíaco? Compresión cardíaca con disminución del llenado ventricular diastólico. Y eso se llama taponamiento cardíaco. ¿Cómo se llama la tríada de taponamiento cardíaco? Hay una tríada. Ustedes son semiólogos, ¿no? Ya, ¿cuál es? Ya, hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos disminuidos. ¿Ya? La pregunta iba en función a eso. ¿Sí? Entonces, disminución primaria de la contractilidad miocárdica, no. ¿Ya? El corazón sí se está contrayendo, solamente de que no puede relajarse. No puedes hacer diástole. Sí puedes hacer sístole, pero no puedes hacer diástole. Aumento agudo de la postcarga sistémica, no. A lo contrario, si no puede hacer diástole, ¿qué sangre va a poder eyectar? ¿Sí? A lo contrario, más bien hay disminución de la postcarga. Compresión cardíaca con disminución del llenado ventricular diastólico, sí, es el taponamiento cardíaco, y falla en la activación del sistema nervioso simpático. No, si no, no tendría frecuencia cardíaca de 120. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por tal motivo, taponamiento cardíaco, acuérdense de esa triada, y con eso respondían esta pregunta. Que por cierto está. Me he dado cuenta que está hecho muy fácil. Vamos a subir el nivel. Paciente femenina, no. Fuera de bromas, doctores, el examen lo he hecho más o menos al mismo nivel que un examen de NSIP. O sea, los exámenes de NSIP en realidad son así. ¿Ya? O sea, no le he puesto ni más ni menos de complejidad. O sea, le he puesto el mismo nivel. ¿Ya? Pero cuando vas al gimnasio y tú quieres aumentar más la masa muscular, ¿qué tienes que hacer? Tienes que romper fibra, ¿no? Y eso significa que tienes que aumentar ¿qué? La resistencia, tienes que aumentar. Así es que vamos a romper fibras. Listo, vamos. Paciente femenina de 42 años con hipertensión arterial refractaria a 3 fármacos. ¿Qué es la palabra refractaria? Ustedes como buenos semiólogos. Que no responde al tratamiento, ¿ya? Doctor, es refractario a líquidos. ¿Qué te estoy diciendo? Que a pesar de haberle metido volumen, la presión arterial no mejora. Esa es una hipertensión refractaria. Cuando escuchen la palabra refractaria significa no responde. Es una hipertensión que no responde al tratamiento habitual, es una hipotensión que no responde a, no sé, a volúmenes, es un shock refractario. ¿Qué significa? Que le hemos metido volúmenes y no sube la presión. ¿Ya? Refractario. ¿A cuántos fármacos? A 3 fármacos. Presenta debilidad muscular e hipocalemia. Laboratorio tiene la aldosterona elevada con actividad de renina plasmática suprimida. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico predominante? ¿Cuál? Dice que tiene una secreción autónoma de aldosterona por expansión de volumen. Activación excesiva del sistema renina-aldosterona, ahí se anula porque dice que la renina está suprimida. Por tal motivo, la única manera de activar el sistema renina que te enseña es que haya renina. Con eso ya se anuló. Hiperactividad simpática sostenida. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser una hiperactividad? Porque la hiperactividad simpática sostenida no te va a elevar niveles de aldosterona tan altos. ¿Ya? ¿Listo? Disminución del volumen extracelular efectivo. Disminución del volumen. Pregunta, ¿este paciente tiene pérdidas? No les da un dato de pérdidas, ¿no? Por tal motivo no tendría por qué disminuir. La primera dice secreción autónoma de aldosterona con expansión de volumen, ¿no? Entonces, esa es la que cuadra. Y lo que ayuda a esto de la aldosterona es porque tiene potasio bajo. Y el potasio bajo, no se olviden, causa debilidad. Y lo vuelvo a repetir, no se van a confundir con la debilidad de Guillain-Barré, a diferencia de la hipocalemia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Guillain-Barré es ascendente y la hipocalemia en todas las extremidades, simultáneamente. ¿Ya? Entonces la respuesta sería en la 4, es la A.
La 5 dice que paciente masculino de 60 años con antecedente de fiebre reumática presenta pulso en martillo de agua. ¿Ya han averiguado cuál es el pulso en martillo de agua? Eso es semiología pura. Lo puse porque dije, bueno, ustedes combinan cardio, les gusta cardio. ¿Qué es el pulso en martillo de agua? Más conocido como el pulso de... ¿Ah? De Corrigan. ¿Y qué es el pulso de Corrigan? Ya, del baile carotídeo. Muy bien. Ah, ya. La presión arterial está a 160 sobre 50 y si se percatan hay una gran diferencia, ¿no? 160 sobre 50. O sea, tienes una gran diastólica y tienes una gran sistólica y tienes una diastólica bastante baja. ¿Cuál es el mecanismo que explica la disminución de la presión arterial diastólica? ¿Ya? Se está preguntando de la diástole. O sea, ustedes ya han hecho cardio y fisio y saben qué componentes le dan a la presión sistólica y quién le da el componente a la presión diastólica. Entonces la pregunta es, ¿por qué la diastólica está baja? A ver, A, disminución de la urgencia vascular sistémica. B, disminución de la contractilidad ventricular izquierda. Aumento del retorno venoso sistémico. Regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Esta sí es una pregunta más compleja, ¿sí? Porque tiene mucha información y datos. Por ejemplo, doctor, si yo no sé martillo de agua, estoy muerto. O sea, doctores, dentro de lo que son exámenes, a estas preguntas les llamo preguntas con pistas, que si no la sabes la pista no la vas a responder, ¿sí? O sea, martillo de agua es un dato muy importante y el otro dato que les está dando básicamente es la parte diastólica. ¿Quién le da el componente diastólico? Ustedes, a ver, esta fila. Un número, doctora. Diga 1. 6, contamos de atrás. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está escondido, creo. Ya. ¿Qué componente le da a la presión diastólica? O sea, a ver, ¿por qué existe una sistólica y una diastólica? ¿Quién le da la presión sistólica y quién te da la presión diastólica? Por ejemplo, para que tenga una diastólica, ¿quién te da esa presión? Claro, porque tenemos una sístole y tenemos una diástole. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sístole y diástole. ¿Quién te da el componente sistólico y quién te da el componente diastólico? Puedes pedir ayuda de tus compañeros, están ansiosos por ayudarte. Ya, fila, vamos. Defienden a su compañero, apúyenlo. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién tiene el componente sistólico? Nunca se han hecho esa pregunta, no han hecho a Dr. Peña esa pregunta. O ya lo sabían y no querían. ¿Quién le da el componente sistólico? ¿Por qué tengo una presión de 100? ¿Quién me da esa presión de 160 y quién me da esa presión de 50? A ver. ¿Alguien que quiere participar? A ver. La contractilidad da sistólico y la distensión da la diastólica. ¿Qué tanto se puede dilatar el corazón? Ya, la contracción, la presión que se genera. Claro, el inotropismo, por así decir, la capacidad de contraerse del sistólico y la capacidad de distenderse del diastólico. O sea, me está diciendo que lo que estamos midiendo nosotros, cuando tú pones acá, lo que estás midiendo es el ventrículo. O estás midiendo, cuando tú pones acá el tensiómetro, ¿estás midiendo el ventrículo o estás midiendo la aorta? ¿Qué es lo que medimos acá? Ya, por eso, ¿quién te da la presión más alta que es la sistólica?
¿Nunca se han puesto a pensar eso? A ver, es simple, ¿eh? Es correcto, lo que dice su compañero, o sea, se contrae mi ventrículo, ¿estamos de acuerdo? Al momento que se contrae, toda la presión que genera, ¿a quién va a golpear? A la aorta. ¿Y qué pasa con la aorta? Se va a distender. Esa distensión que está haciendo les va a dar la máxima presión, ¿me dejo entender? Y esa presión se supone que es la presión sistólica, por eso es sistólica. Pero no lo vas a percibir, no es que el corazón es el que te da la presión sistólica, sino que es la distensión de la aorta. Una vez que la aorta ustedes saben que se distiende y otra vez se va a contraer la aorta, se supone que va a quedar una presión final. Y esa presión es la diastólica. ¿Sí? Sucede, doctores, que acá les da un dato, le dice regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo. En pocas palabras, si no hubiese un problema valvular, ¿sí? Imagínense la válvula aórtica, funciona bien, la sangre sale, distiende a la aorta sistólica, ¿no? La presión sistólica, y la aorta va a empujar la sangre para que siga el camino y baja la presión y llega a una presión diastólica, ¿sí? Porque queda una cantidad de sangre en la aorta y eso es la presión sistólica. Pero se imaginan que la válvula tenga una insuficiencia valvular aórtica. Al momento que se regresa a la aorta, ¿qué va a pasar con la sangre? No solamente sigue su camino, sino también va a retornar ¿a dónde? Al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión diastólica en la aorta? Va a ser menor, porque le estás quitando sangre. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Entonces, la presión sistólica y la presión diastólica dependen mucho de la distensión de la aorta, que fue originada por la fuerza que originó ¿quién? El corazón, para la sistólica. Por eso cuando ustedes tengan falla de la sistólica, ¿qué le está diciendo? Que la contracción cardíaca está siendo deficiente. Y cuando tengan ustedes caída de la diastólica, ¿qué les está diciendo? Uno, o hay regurgitación y está regresando la sangre, o dos, no hay volumen. No sé si me dejo entender. El volumen sanguíneo no es óptimo, por tal motivo ya no puede generar buena presión diastólica. ¿Sí? Miren, todo lo que hemos analizado solamente con la sístole y con la diástole. Si ustedes no entienden estos procesos, doctores, no van a poder interpretar las preguntas, ¿ya? Estos son puntos básicos. Entonces, doctores, ¿por qué este paciente tiene una presión de 160 sistólica? Es porque básicamente se distiende muy bien la aorta, pero al momento que la aorta regresa a su tamaño, en vez que la sangre siga su camino, parte de la sangre se regresa al ventrículo y eso hace que la diástole sea menor. Entonces la respuesta sería la D, regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole, ¿sí? O mejor dicho, durante la relajación. ¿Ya? Bien. La pregunta número 6. Paciente con hemorragia aguda secundaria a un trauma abdominal. Bueno, la podía atropellar, lo han pateado, lo han golpeado, no sé, algo ha pasado. Se observa hipotensión y taquicardia compensatoria. ¿Qué cambio ocurre inicialmente en la curva de Frank Starling? ¿Se acuerdan de esa curva? Ustedes como buenos fisiólogos de cardio. A ver, la siguiente fila. Delegado, díganme un número. 3. Voy a contar del medio. A ver, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Del medio, ¿para arriba o para abajo? ¿Ah? Para abajo. 1, 2, 3. Entre los dos decidan. ¿Quién quiere responder la pregunta? Ya, el paciente tiene hemorragia aguda secundaria a un trauma abdominal, de hecho que va a estar hipotenso, creo que está claro, está perdiendo volumen, y como respuesta simpática va a ser taquicardia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ortostatismo, lo que ustedes consideren. ¿Qué cambio ocurre inicialmente en la curva de Frank Starling? ¿Cuál es la curva de Frank Starling? ¿Qué dice la Frank Starling? ¿Se acuerdan? Ley Starling, ¿qué dice? A mayor distensibilidad miocárdica, mayor fuerza de contracción. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es la ley de Starling. Ahora tiene su gráfica. Ahorita ya he detectado quién va a hacer las preguntas ahorita.
Ya sé. Voy a invitar a los que tienen las notas más altas para que nos ayuden. Ya. A ver. Desplazamiento de la curva hacia arriba, desplazamiento de la curva hacia abajo, aumento inmediato de la contracción miocárdica, movimiento a lo largo de la misma curva hacia menor volumen telediastólico. Sería hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? No les he traído la curva de Frank Starling, pero mejor es que lo vean. Está un dibujo así, un movimiento de la curva. Ahí está. Esta es la curva de Frank Starling. Por ejemplo, la curva les menciona acá el ventrículo, ¿sí? Básicamente su capacidad de contracción, ¿no? En ejercicio, también les va a mencionar su capacidad de contracción. Una gráfica acá más clara, acá está, ¿no? Entonces, la curva de Frank Starling básicamente les va a relacionar las dos variables: el volumen que llega en función a la distensión ventricular y a la contracción del ventrículo. A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Entonces, lo que básicamente, a ver, ¿dónde está? Había una gráfica más detallada. No, este no es. Esta me parece. Ya. Entonces, la pregunta básicamente que les está haciendo es lo siguiente. Dice: el paciente, ya saben que viene con hemorragia, viene con volumen disminuido, ¿ya? La volemia ya no es la misma, por tal motivo, este paciente va a tener un volumen básicamente diastólico mucho más bajo, ¿sí? O sea, está mucho más disminuido. Y al tener un volumen mucho más disminuido, quiere decir que la fuerza de contracción probablemente va a estar más baja, ¿ya? Si la línea normalmente era esta en una relación, ¿cómo va a estar en este caso? Porque tengo menos volumen, menos fuerza de contracción, en teoría, pero también tengo menos distensión ventricular, ¿sí? Claro, porque sabemos que la ley de Starling dice: a mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Pero en este caso tienes disminución de volumen, tienes disminución de estiramiento y por tanto también tienes disminución de la fuerza. Las tres variables están disminuidas, ¿sí? Entonces, en función a ese razonamiento, la pregunta que les hacen es: ¿hay desplazamiento de la curva hacia arriba? ¿Qué significa desplazamiento de la curva hacia arriba? Que básicamente estoy aumentando mi resistencia, es decir, estoy generando mayor fuerza de contracción, ¿ya? Mayor volumen. Entonces, si tengo más volumen, en teoría tendría que tener mayor fuerza de contracción, ¿sí? Mayor estiramiento. Pero en este caso, como su compañero comenta, podría ser que tendría que ser para abajo, porque estoy disminuyendo el volumen. Pero recuerden que en este caso yo disminuyo el volumen, pero también estoy disminuyendo la distensión cardíaca. Y esto, según nuestra gráfica, va a generar, ahora dice, el desplazamiento de la curva hacia abajo. Sí, es correcto, es hacia abajo, pero hay, como les menciono, hay una compensación en la curva. Acá lo vamos a ver. Claro, y eso, o sea, más o menos como que se mantiene la curva inicial, pero como dice, el movimiento a lo largo de la misma curva hacia menor volumen telediastólico, es decir, comienza a bajar la volemia. Recuerden que la ley de Starling lo que les habla básicamente es distensión y fuerza de contracción, ¿sí? Pero no les habla del volumen, ¿ya? El volumen no es la variable en sí, porque yo puedo tener mucho más volumen o puedo tener menos volumen, pero eso no significa que se pueda alterar 100% la contracción. El otro que te dice aumento inmediato de la contractilidad miocárdica, no, porque
porque estás bajando volumen. Entonces la respuesta en este caso sería la C, ¿ya? Repasen un poco lo que es la curva de Flavin-Starling, porque sí, tiene que ser dominado. Avancemos. La pregunta 7 dice: paciente con lesión bilateral del seno carotidio presenta. Si yo lesiono el seno carotidio, ¿qué va a pasar? Al fondo. Rixel, dime un número. 7 también. 7. ¿Para adelante o para atrás? Para allá. Para atrás, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doctor. La pregunta básicamente: paciente con lesión bilateral del seno carotidio presentará. ¿Qué presentará un paciente con lesión del seno carotidio? Creo que ya lo hemos analizado, ¿no? Hace rato. ¿Qué va a presentar? A. Variabilidad marcada de la presión arterial, hipotensión persistente, bradicardia sostenida, disminución del gasto cardíaco. ¿Cuál? ¿Por qué, doctor? Es que no hay un control fijo de cómo se va a mantener la temperatura. Perdón, la presión. Ya, y eso significa que la presión va a ser alta o baja. Ambas. Ya, esa parte, eso recuérdenlo, doctores, porque esta pregunta ha venido varias veces. Cuando ustedes pongan un caso clínico con un paciente que tiene compresión alta y baja, lo más probable es que sea su receptor, ¿ya? Sea su receptor. Los otros no entran porque hipotensión persistente no tiene que ver básicamente con el seno carotidio, tiene que ver con volemia, ¿ya? O con problemas netamente cardíacos. O sea, el corazón no se contrae adecuadamente, un shock cardiogénico. Puede ser un shock hipovolémico o puede ser un shock distributivo, pero, doctores, el seno carotidio no genera hipotensión como tal, genera variación. Bradicardia, de hecho, que no actúa a nivel beta 1, así es que, y disminución de gasto cardíaco tampoco, no tiene un efecto a ese nivel. Muy bien, la respuesta es la A. La 8, en insuficiencia cardíaca crónica se activa el sistema simpático. Esto produce, vamos, A. Disminución de la renina. ¿Que disminuye o aumenta la renina? ¿Por qué? Ya, muy bien. B. Vasodilatación periférica sostenida. Al revés, tiene sistema simpático, ¿no? Se genera muy bien un poquito de vasoconstricción. Aumento de la precarga y la poscarga. Y disminución de la frecuencia cardíaca. No, al contrario, siempre cuando escuchen simpático, taquicardia. ¿Por qué aumenta la precarga y la poscarga en insuficiencia cardíaca crónica? A ver, alguien que me explique. ¿Y por qué los medicamentos farmacológicos más usados deberían ser beta bloqueantes, espironolactona y inhibidores IECA? A ver, vamos a tocar ese punto. A ver, ¿por qué aumenta la precarga y la poscarga? ¿Ya? Ya, bueno, acá es un problema ya metido en riñón. Está bien, o sea, eso puede pasar, pero acá no te da ningún dato renal. ¿Ya? Pero sí es una deducción. Si es una insuficiencia cardíaca crónica, ¿quién es el insuficiente? El ventrículo. ¿Ya? Cuando no les dan el dato, consideran como ventrículo izquierdo. ¿Sí? Si tu ventrículo izquierdo no funciona adecuadamente, no mueve volumen adecuadamente, quiere decir que en este caso va a haber un retorno, ¿sí? Venoso. Te causa hipertensión pulmonar, eso también te puede generar retención a nivel del ventrículo derecho y te puede causar una insuficiencia derecha. En pocas palabras, estás aumentando ¿qué? La precarga, ¿sí? Solamente por problema cardíaco, también lo puedes aumentar. Y si para esto el riñón va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lamentablemente va a tener más volumen y ahí te aumenta mucho más la precarga, ¿sí? Entonces, ¿cómo bajamos la precarga? Con diuréticos.
¿no? Le bajamos la recarga con diuréticos. ¿Y cómo evitamos el remodelamiento? O sea, ¿qué significa remodelamiento? Significa que este corazón crónico, con insuficiencia cardíaca, está comenzando a retener ¿qué? Sodio y agua. Por eso es que si tú le das un IECA a estos pacientes, ya no retienen sodio y agua, y baja la volemia y baja la precarga, ¿sí? Les ayuda. El otro detalle, doctores, es de que le damos espironolactona. ¿Por qué? Porque anulamos a la aldosterona. Y la aldosterona también, ¿qué hace? Retiene sodio y también agua. ¿Sí? ¿Y por qué le damos betabloqueantes? Porque se ha visto que cuando la contracción cardíaca está controlada, óptima, porque que no haga taquicardia, porque el sistema simpático, porque ahí le está diciendo que el sistema simpático está activo, le va a generar una taquicardia que hace que el corazón envejezca y se remueve más rápido. Entonces le damos betabloqueantes. Eso hace que los que tienen insuficiencia cardíaca puedan vivir mucho más tiempo, ¿ya? Esta combinación, doctores, no se olviden, betabloqueantes, espironolactona y inhibidores seca ayudan mucho. Entonces la respuesta es aumento de la precarga y de la postcarga. La pregunta 9, mujer de 52 años con neumonía lobar derecha, ¿ya? Neumonía lobar derecha. Su presión de oxígeno es 48 en el ambiente. Con oxígeno al 100% mejora mínimamente. ¿Se acuerdan que les dije cuando tú le pones oxígeno a una persona y no mejora absolutamente nada? ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Ah? ¿Se acuerdan? O sea, por ejemplo, yo no puedo respirar, me pones oxígeno, 100% de oxígeno y no mejora mi saturación. ¿Por qué? Si tengo oxígeno. ¿Ah? No hay pulmón. Ya, ¿se acuerdan de un gráfico alveolo? ¿Sí? Pero ventilación, perfusión. ¿Sí? Ya está. Yo puedo tener mis alveolos llenos de agua. Toditos mis alveolos llenos de agua. Y el oxígeno, a pesar que le pongas oxígeno, el alveolo no va a poder llenarse de oxígeno porque está lleno de agua. ¿Sí? Por tal motivo, hasta que no saques agua, así le pongas 100% de oxígeno, no va a mejorar. Tendría que quitarle ese. ¿Y eso cómo se llama? Claro, viene mi sangre, se supone que viene mi sangre para que se oxigene, pasa por el pulmón y entra otra vez a la aurícula. Ya, entra a la aurícula izquierda. ¿Y eso qué significa, doctores? Si entra a la aurícula izquierda, ¿oxigenada o no oxigenada? No oxigenada. Y cuando una sangre del ventrículo derecho entra, de la aurícula derecha o del ventrículo derecho entra a la aurícula izquierda no oxigenada, se conoce como shunt. ¿Sí? Existe shunt cardíacos y shunt pulmonar. ¿Ya? No se olviden eso no está complejo, ¿no? Entonces, ventilación, perfusión, yo puedo tener ventilación 0, perfusión 1. Cuando ustedes tengan ventilación 0 y perfusión 1, ese es un shunt. ¿Sí? ¿Qué hace que se llene de secreciones mi alveolo? ¿O qué hace que se llene? Agua, insuficiencia cardíaca. 2. ¿Qué hace que se llene? Síndrome del distrés respiratorio agudo, es decir, o el síndrome del distrés respiratorio del adulto, ¿no? Lo que les pasaba en el COVID, se inflamaban a tal punto el pulmón que todos los alveolos se llenaban de secreción. ¿Sí? Por eso es que ya no servía, doctores, ponerles oxígeno a los pacientes COVID. Tú le ponías oxígeno y el paciente no mejoraba. ¿Qué necesitabas tú? Meterlo a un ventilador a presión positiva con un PIP alto para que venga la fuerza y ¿qué haga con esto? Lo abra el alveolo. Y así podían sobrevivir los pacientes COVID con ventilación mecánica. En este caso, doctores, esto se llama shunt, porque viene mi sangre venosa que se quiere oxigenar, pero como no le entra oxígeno, regresa otra vez como sangre no oxigenada y eso es un shunt. ¿Sí? Yo también puedo tener ventilación 1, o sea, esto está limpio, pero puedo tener perfusión 0, que serían las trombosis, ¿no? Es decir, un trombo y no pasa sangre. O 2, hipotensión. No llega sangre porque estoy chocado, como dicen, shock, y no le llega, y también no voy a tener perfusión. En este caso le está hablando de neumonía. ¿Qué neumonía? ¿Qué lado dice? Lobar derecho. O sea, el pulmón derecho, parte del pulmón derecho, o casi todo el pulmón derecho estaba con una neumonía. ¿Qué significa eso, doctores? Que todos los alveolos del lado derecho estaban, ¿qué?
con secreción, ¿sí? Y les produce un shunt, ¿ya? Entonces la respuesta, doctores, a la pregunta sería la A, un shunt intrapulmonar verdadero. Desajuste BQ. Desajuste BQ. Doctores, les comento una cosa. Los desajustes BQ sí responden a oxígeno, porque lo que está diciendo es no tienes 100% la ventilación cerrada. Hay una alteración BQ, ¿no? Pero no es que acá sea 0 y acá sea 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí no entra hipoventilación pura, no. Y respecto a lo que dice ahí, que mejora mínimamente, es decir, corrigen al menos. Claro, mínimamente, pero mínimamente, ¿qué significa? Que subirá pues de 91 a 92. Pero quiere decir que sigue pasando. O sea, es que no es absoluto en realidad, ya no es 100% absoluto, ¿no? Pero la respuesta correcta cuando tú tienes un desajuste BQ significa que tienes parte de la ventilación que está alterada y parte de la perfusión que está alterada, o sea, tienes los dos componentes, ¿ya? Y sí mejoran la oxigenación bastante. ¿Por qué? Porque no es que todos los alvéolos están colapsados. La hipoventilación pura tampoco entra ahí, y disminución de la perfusión leve, porque no tiene nada que ver la perfusión aquí, solamente se está hablando que el paciente tiene alteración en la ventilación, ¿sí? Recuerden eso, solamente el problema es en la ventilación, más no la perfusión, ¿ya? Entonces la respuesta aquí sería la A, ¿ya? Recuerden, doctores, cuando les pongan desajustes BQ, quiere decir que tengo la mezcla de los dos. Y acá no les han dado ni un dato de que el paciente esté chocado y no les han dado ni un dato de que el paciente esté hipotenso, ¿sí? O que tenga una trombosis. Por ejemplo, si yo hubiese sido maloso, si les hubiese puesto paciente con antecedente de varices en miembros inferiores, ¿no? Que viene desaturando y a pesar de oxigenación no mejora. ¿Qué podría ser ahí? La otra, una tromboembolia pulmonar. Igual, las tromboembolias pulmonares tampoco no suelen mejorar porque no le llega sangre. ¿Listo? O sea, esa variable les puede modificar la pregunta. Bien, la 10. Paciente con trombosis venosa profunda. Ahí viene esa pregunta. Viene con disnea súbita. Tiene oxígeno bajo, CO2 bajo. ¿Qué explica la hipocapnia inicial? ¿Con qué estamos enfrentándonos en este momento? Una trombosis, ¿no? Una trombosis, tromboembolia pulmonar, ¿sí? ¿Qué explica la hipocapnia inicial? La C. A ver, hipoventilación, shunt fisiológico. ¿Eso es un shunt? No, eso no es un shunt. Shunt hemos dicho cuando el problema es ventilación, no cuando el problema es perfusión, ¿ya? Retención alveolar de CO2, aumento reflejo de ventilación por quimiorreceptores. Tan, 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 tan. ¿Qué explica la hipocapnia inicial? ¿Qué es hipocapnia? La baja de CO2, ya está. ¿Por qué baja inicialmente en una tromboembolia pulmonar el CO2? ¿Hace hipoventilación? No, si hace hipoventilación no habría baja de CO2, ¿no? Al contrario, subiría el CO2. Ya está. Ya hemos quedado que no tiene nada que ver. Les quedan dos opciones, ¿ya? La C, retención alveolar de CO2. Eso explicaría la hipocapnia inicial. ¿No les suena medio contradictorio? O sea, te dicen hipocapnia es que baja. Retención alveolar de CO2. Hasta por descarte, doctores, les queda la letra D. Aumento de reflejo de ventilación por quimiorreceptores. En pocas palabras, doctores, al comienzo, cuando el paciente, escuchen bien lo que les voy a decir, cuando el paciente le da una tromboembolia pulmonar, recuerden que baja el oxígeno, ¿sí? Y cuando baja el oxígeno, se va a activar ¿qué mecanismo? De hiperventilación. Por tal motivo, este paciente va a inicialmente va a comenzar a ¿qué?
a hiperventilar y a tratar de botar el oxígeno. Pero si es una tromboembolia que se va a instaurar, va a llegar un momento que ya no va a poder eliminar el CO2. ¿Y qué va a suceder? Va a retener. Por eso tiene dos momentos. Uno donde baja el CO2 y si la tromboembolia persiste, viene la otra fase que es la fase de retención de CO2. ¿Sí? Ese es un marcador de ventilación mecánica. Por eso es que cuando tengan una tromboembolia pulmonar que está comenzando a retener CO2, ese paciente tiene que entrar a ventilación mecánica. ¿Ya? Listo. La pregunta 11, creo que ya ahí vamos terminando. Sí, ya son 7:30. Paciente con disnea progresiva. A ustedes que les gusta la espirometría, ¿ya? La siguiente espirometría, capacidad vital forzada 60%, volumen expiratorio forzado en el segundo es 65%, y la relación de lo que es la ventilación o la volumen expiratorio forzado, un segundo sobre capacidad vital forzada, está normal. ¿Cuál es la alteración fisiológica predominante? Esta sí tenía que responder porque eso lo hemos repasado en las preguntas. La A, aumento de compliance, está elástico. Compliance, ¿saben, no? Es como que la elasticidad es capaz de distenderse. Considero que no. ¿Por qué? Cuando la capacidad vital forzada está disminuida, ¿qué le está diciendo? Que no hay capacidad de llenar, no puede expandir. Por tal motivo, eso nos orienta mucho a un patrón restrictivo. Y los pacientes con patrón restrictivo del pulmón es tan duro que su elasticidad, ¿cómo está? No es normal. Su compliance está disminuida. ¿Ya? Bueno, que sería la respuesta B, ¿no? ¿Ya? Disminución de la compliance pulmonar. Aumento del espacio muerto, no. Y broncoespasmo reversible, no, porque el broncoespasmo es un patrón obstructivo. ¿Ya? Y el aumento del espacio muerto se va en patrones obstructivos, no restrictivos, por si acaso. ¿Ya? Entonces la respuesta es la B. La 12 es un paciente masculino de 58 años con sepsis abdominal, evoluciona a insuficiencia respiratoria. Presenta hipoxemia severa refractaria a oxígeno suplementario, infiltrados bilaterales difusos de radiografía, marcada disminución del compliance pulmonar. ¿Qué patrón es? Si disminuye el compliance pulmonar, ¿qué patrón es? Restrictivo, ¿ya? Se está poniendo duro el pulmón. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico predominante? A. Producción excesiva de surfactante alveolar. Miren lo que le está diciendo, el pulmón se está poniendo duro. Cuando el pulmón se pone duro y no puede expandirse, ¿hay surfactante o no hay surfactante? ¿Qué pasa cuando un niño nace con un pulmón inmaduro? Si no hay surfactante, los alvéolos no se van a abrir. Por tal motivo el pulmón es duro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, cuando a mí me nacían, cuando eran bebitos chiquititos con 7 meses o 6 meses o a las 24 semanas, los metíamos un tubo a los niños, los intubábamos y con una jeringa les metíamos sustancia surfactante. Y hacían, milagrosamente el paciente y los bebitos o los recién nacidos prematuros comenzaban a respirar, ¿no? Y el pulmón se hacía más elástico. ¿Ya? Recuerden eso. Por tal motivo, en este caso, estamos hablando de un patrón restrictivo, un pulmón duro. ¿Ustedes creen que va a tener excesiva cantidad de sustancia surfactante? Al revés, su sustancia surfactante debe estar disminuyendo. Broncoespasmo difuso por aumento de la resistencia aérea. Doctores, ¿será un broncoespasmo? ¿Es un patrón obstructivo o es un patrón restrictivo? Es restrictivo. Hemos quedado, ¿por qué, doctor, patrón restrictivo? Porque básicamente es un paciente que tiene infiltrado bilateral difuso con disminución de la compliance. Cuando escuchen eso, que no se distiende su pulmón duro, y eso significa restrictivo. La C, colapso alveolar por cortocircuito intrapulmonar llamado shunt. A ver, doctor, si yo tengo un alveolo que está lleno de secreción, ya no se va a abrir el alveolo. ¿Qué va a pasar con el pulmón? ¿Va a ser fácil que se expanda o va a estar duro? Va a estar duro. ¿Cómo está su compliance? Si yo tengo un paciente que está con shunt, disminuido. Por tal motivo, la respuesta sería la C. Colapso alveolar por cortocircuito intrapulmonar. ¿Listo? En este caso un shunt, por la infección y la sepsis que tiene el paciente, ¿no? Bien. Depresión del centro respiratorio, no.
No tiene nada que... A ver, si mi centro respectivo se deprime, no tendría por qué perjudicar mi compliance, ¿no? Pregunta 13 y con esa terminamos. La pregunta 13 básicamente dice: paciente encontrado en habitación cerrada con combustión activa. Presenta cefalea, mareo y piel rosada. ¿De qué estamos hablando? Monóxido, ¿no? El pulsoxímetro muestra saturación del 99%. ¿Cuál es el mecanismo principal de hipoxia en este caso? ¿Ah? La D, disminución de la capacidad de transporte de oxígeno por formación de carboxihemoglobina. ¿Ya? Porque está en habitación cerrada con combustión activa. Ustedes saben que había una noticia que pasó, no me acuerdo en qué país, que dos jovencitos enamorados se fueron. Es como cuando se van a esas cabañas, así cabañas, se van a lugares. Fueron a una cabaña que tenía una terma, para calentar el ambiente, y lamentablemente cuando cerraron y fueron a descansar, eran jovencitos, 18 y 17 años creo que tenían la jovencita, ¿sí? Fueron a descansar y al día siguiente no llegaron a casa y los papás van a buscarlos y los encuentran muertos, a los dos. Y no había nada, golpes, heridas, nada, absolutamente nada. Cuando hacen la revisión ven que tenían exactamente las lesiones que mencionan acá: piel rosada, lesiones rosadas en nivel de la espalda. Y examinan y vieron que el horno o el calentador era una máquina vieja que hacía combustión no adecuada y producía mucho monóxido. Y cuando cerraron y se pusieron a dormir, claro, el ambiente calentaba, pero el monóxido los intoxicó. Y saben que el monóxido causa muerte de una manera tranquila porque te hace dormir y ahí quedas, ¿no? Entonces, es un caso parecido, ¿ya? Por eso dice: en una habitación cerrada con combustión activa, empiezas con cefalea, mareos y piel rosada. Pero, doctores, si están durmiendo y entra el monóxido, doctores, no despiertan y fallecen, ¿no? ¿Listo? Entonces la respuesta sería la D. Bien, doctores, espero que les haya pasado el examen. Repito, el siguiente examen que nos toque, se van a llevar el examen, lo desarrollan y ya creo que lo vamos a hacer mucho más rápido. En este momento le voy a pasar a su delegado los libros para que ustedes puedan disfrutar de la lectura que tanto les gusta leer a ustedes. Al delegado le llegó. El delegado está. Te llegó. Te mandé para que le pases a tus compañeros. Así que, doctores, aprovechen y de repente por ahí podemos hacer una clase muy aparte de acá de redacción, donde me traen su historia clínica y lo destrozamos acá. Con el afán de aprender. Claro, no con el afán de crítica. Acá nadie critica a nadie. Gracias, doctores. Nos vemos.